Bien, vamos a estar adentrándonos ahora en lo que son operaciones aritméticas, ¿sí? Y en este video también vamos a ver un poco de punto fijo, ¿sí? Para después, en un tercer video, dejar el tema de punto flotante, ¿sí? El estándar y triple 754. Bien, lógicamente vamos a estar viendo operaciones aritméticas dentro del dominio de lo que es la lógica binaria, ¿sí? Entonces tenemos la unidad aritmético-lógica que realiza operaciones lógico-aritméticas, ¿sí? Es la que tenemos dibujada aquí, ¿sí? Con este simbolito. Recibe los operandos, ¿sí? Y la operación a realizar, ¿sí? Recibe dos valores, el operando A y el operando B, y la función a realizar, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Y devuelve un resultado, ¿sí? Y unos bits de condición o flags se denominan, los cuales vamos a estar viendo la semántica de lo mismo, qué significa cada uno de esos flags, ¿sí? Entonces, si yo recibo un operando 3 y A, o sea, el operando A es 3, el operando B es 5 y la función suma, lo que va a estar haciendo esto es hacer justamente el cálculo de sumar 3 más 5, dar como resultado 8 y especificar unos flags, unos bits de condición, ¿sí? Bien, entonces, primeramente lo que vamos a ver es justamente cómo es la suma y la resta en binario, ¿sí? El principio es exactamente el mismo que la suma y la resta en decimal, ¿sí? Estamos sumando bits, sumando unos y ceros, los cuales pueden tener un acarreo o los cuales podemos pedirle al compañero, como lo hayan visto en la primaria, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el primer caso, en donde yo tengo columna a columna, ¿no? 0 más 0, ¿sí? Es 0. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0 y me llevo 1 para aquí, ¿sí? Y luego 1 más 0 es 1. ¿Sí? Hasta aquí no hay mayores inconvenientes. Acá tenemos otro caso. 1 más 1 es 0 y me llevo 1 para acá. 1 más o sea, el 1 que me llevé más 1 es 1 y me llevo un 1 para acá. 1 más 1 es 0 y me llevo 1 para acá. 1 más 0, 1. ¿Sí? O sea, estoy teniendo en estos casos un acarreo hacia el siguiente. Exactamente lo mismo pasa en decimal, chicos. Cuando tenemos, por ejemplo, no sé, 0,5, ¿sí? Más 0,5. ¿Esto qué me va a dar? 1, 0. ¿Sí? O sea, estoy acarreando hacia el dígito inmediato más significativo. ¿Sí? En la resta, las cosas son sencillas dentro de todo. Cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, 1 menos 1, que es 0. O cuando tengo que hacer 0 menos 0, que es 0. O cuando tengo que hacer 1 menos 0, que es 1. ¿Sí? Ahí no hay problemas. El problema está en este caso, que vi que se marean bastante, ¿sí? Y es cuando tengo que restar a 0, le tengo que restar 1. ¿Sí? Es lo mismo que en, no sé, en decimal, cuando tienen 900 menos, no sé, 5. ¿Sí? Acá tenemos que hacer esto de este 0 le tengo que pedir a este y este le tiene que pedir a este y así. ¿Ok? Para llegar al número definitivo. Acá es lo mismo, ¿sí? Este, de alguna manera, tiene que pedirle al compañero. ¿Sí? Y este, como no tiene, le tiene que pedir magnitud a este. Este sí tiene magnitud. Tiene un 1. ¿Sí? Pero recordemos que este 1 en esta posición representa un 4. ¿Sí? Esta es la columna del 4, esta es la columna del 2 y esta es la columna del 1. ¿Sí? Entonces, esta magnitud que es 1, cuando deja de existir y le pasa, ¿sí? No puede partir la mitad. ¿Sí? Este 4 representa 4 veces lo que necesita este. ¿Ok? Pero no puede partirse a la mitad y decirle, bueno, te doy un pedazo de mi magnitud. No. El 1 deja de existir y se convierte en 0. ¿Sí? Y este recibe, y es por eso que acá vemos 10 acá o 1, 0. ¿Sí? Es como que temporalmente, o en un lugar imaginario, está almacenando el doble de lo que puede representar. ¿Sí? Porque está este que era 4,
¿sí? Y esta columna que representa el 2, acá está teniendo el doble, ¿sí? 2 veces 2. ¿Sí? Es por eso que tengo 1, 0 aquí. Pero todavía no le dimos al que está acá al lado, ¿sí? Entonces, este 1, 0 deja de existir, ¿sí? Y se queda solamente con 1. Y le pasa el otro 1 a este que está para acá, ¿sí? Ese 1 que le pasa de la columna del 2 representa 2 en realidad, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Estamos hablando de columna del 1, columna del 2, columna del 4, columna del 8, ¿sí? Entonces, este 4 que le paso su magnitud a la columna del 2, o el dígito del 2, está recibiendo el doble de lo que tendría que recibir. Y este, si bien puede ese doble 2, puede cambiarlo a simple 2, un simple 2 se lo va a pasar a este de aquí. Pero este simple 2 es el doble de lo que puede representar la columna del 1. Entonces nuevamente dibujamos como 1, 0. En definitiva, por definición, acá tenemos que 1, 0 menos 1 es 1. ¿Sí? Que 1 menos 0 es 1 y que 0 menos 0 es 0. ¿Sí? Entonces, en algunos apuntes que veo por ahí, veo que acá tienen un 10 y no entienden por qué tienen un 10. En realidad representa una manera de escribir, ¿sí? Que este dígito, que es el dígito del 1, ¿sí? Está temporalmente almacenando el doble de lo que puede. ¿Sí? Y este dígito de aquí está temporalmente almacenando el doble de lo que puede representar. ¿Sí? Pero en definitiva es exactamente lo mismo que este caso. ¿Sí? Este 0 no tiene magnitud, le tiene que pedir a este. Y es por eso que este en vez de 9 queda en un 8. ¿Sí? Posteriormente, ¿no? Este desaparece y queda un 8. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo, pero en binario. ¿Sí? Y este 1 no puede hacer otra cosa más que dejar de existir y convertirse en un 0. Para pasarle magnitud a este. Y este le pasa lo menos posible a este, pero igualmente es el doble de lo que puede representar. ¿Sí? En definitiva, si yo interpreto esto en binario sin signo, ¿sí? 0, 1, 0, 0 es 4. ¿Sí? Y 0, 0, 0, 1 es 1. Y 0, 0, 1, 1 es 3. Y las matemáticas dentro de todo funcionan bien. 4 menos 1, 3. Perfecto. Ahora bien, habíamos hablado que además de un resultado, ¿sí? Las operaciones aritméticas devuelven flags. ¿Sí? Son bits que el procesador establece de modo automático de acuerdo al resultado de cada operación. ¿Sí? Sus valores permitirán tomar decisiones a nosotros, programadores, ¿sí? Realizar o no una transferencia de control, determinar relaciones entre números mayor, menor o igual. ¿Sí? Nosotros como programadores tenemos que evaluar esos flags, ¿sí? Al momento de posterior a una operación para saber si esos flags nos están indicando alguna condición excepcional que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Eso es más o menos la idea. Siempre la computadora lo que hace es, la unidad aritmético lógica, o la CPU si quieren verlo, recibe, ¿sí? Los operandos, recibe la operación, realiza esa operación, devuelve un resultado y setea unos flags. Siempre igual. ¿Sí? El flag más sencillo, ¿sí? Vamos a ver 4 flags. Hay más, pero estos son los cuatro más importantes. El flag más sencillo es el flag de 0. ¿Sí? El flag de 0 vale 1 si todos los bits del resultado de una operación son 0. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, en este caso yo estoy restando, ¿sí? 0010 menos 0010. Esto lógicamente va a ser 0000. En este caso el flag de 0 se enciende. ¿Sí? Aquí estoy sumando 0001 más 0010. Y aquí el resultado que está corrido, tendría que estar un poquito corrido, se me corrió la tabulación, me queda 0011. El flag de 0, en ese caso no se enciende. Es muy sencillo. Si todos los bits del resultado son 0, se enciende, si no, no. Es de utilidad para, por ejemplo, realizar comparaciones por igualdad. ¿Sí? Si tengo dos variables A y B y quiero saber si son iguales, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen en un lenguaje de alto nivel? Ustedes que escriben algo como if A es igual a B, ¿no? Then, bla, 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 then, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, acá, digamos, este pequeño segmento de código, ¿sí? A bajo nivel, ¿sí? Se convierte en una especie de resta, por ejemplo, entre A y B. ¿Sí? Si yo resto A menos B, A
menos B, ¿sí? ¿Qué me va a estar dando esto? Si esto me da 0, ¿qué significa? Que A y B son iguales. Entonces, si quiero comparar la igualdad de dos variables A y B, simplemente puedo restar ambos valores y si el flag de 0 es 1, entonces son iguales. ¿Sí? Entonces yo, como programador, puedo, ¿sí?, evaluar ese flag de 0, ¿sí? Y si el flag de 0 es 1 luego de hacer una resta, significa que los dos operandos eran iguales. Tenían la misma magnitud. ¿Sí? El mismo valor. Otro flag, ¿sí?, sencillo de interpretar es el de negativo. Si el bit más significativo es 1, significa que el resultado, ¿sí?, se interpreta como negativo. ¿Sí? O sea, si el bit más significativo es 1, el flag se enciende, el flag de negativo se enciende. Ahora, yo podría estar trabajando con datos, ¿sí?, que están expresados en binario sin signo. En ese caso, el flag de negativo lo ignoro. Ahora bien, si yo estoy trabajando con datos que están representados en complemento a 1, en complemento a 2, ¿sí?, en esos casos, en binario con signo, en esos casos voy a poder tener en cuenta el flag de negativo si es que se enciende. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es de utilidad para realizar comparaciones por desigualdad. ¿Sí? Entonces, si quiero comparar dos variables A y B y las resto, ¿sí?, si se enciende el flag de negativo, aquí por ejemplo tenemos A menos B. Si el flag de negativo, hago la resta, el flag de negativo se enciende, entonces sé que B es mayor que A. ¿Sí? Y nuevamente, solo es de utilidad su análisis si estamos trabajando en un sistema con signo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando hacemos una suma? ¿Sí? Por ejemplo, cuando una calculadora no científica, ¿sí?, ponemos todos 9 y apretamos más 1. ¿Sí? En general, eso en las calculadoras viejas, las que no tienen notación exponencial, significa que va a dar un error, ¿sí?, porque no puede representar un número más grande que 999999999. ¿Sí? Lo mismo pasa, no sé, con los dedos de las manos nuestras. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, hacer la suma de 6 más 5, ¿sí?, con los dedos de las manos, puedo representar el 6 con mis dedos, puedo representar el 5, pero no puedo representar el resultado de la suma de 6 más 5, ¿sí?, que es 11. ¿Sí? No me alcanzan los dedos de las manos. Lo mismo pasa con la calculadora. Puede representar el 9999999, puede representar el 1, pero no puede representar la suma de los dos. ¿Sí? Lo mismo pasa en la unidad aritmético lógica, porque la unidad aritmético lógica es una computadora un poquito más compleja, por decirlo de una manera. ¿Sí? Entonces, si tenemos 1, 0, 0, 0, ¿sí?, más 1, 0, 1, 0, ¿sí?, y yo hago esta suma, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0, y el bit que se cae, ¿a dónde se cae? No tengo más dígitos. Se cae el carry, y el carry se enciende. ¿Sí? Esto me va a estar indicando algo similar a lo que me indica la calculadora cuando dice E de error, que no puedo representarlo. Esto me está indicando no puedo representar el resultado. ¿Sí? Sirve para determinar si no puede representar el resultado de la operación con el número de bits utilizados, básicamente para binario sin signo. ¿Sí? Sirve para otras cosas, pero en binario sin signo es donde más vamos a utilizarlo. Y veamos el caso, ¿no? Interpretemos 1000 en binario sin signo. ¿Esto cuánto es? 1, 2, 4, 8. Y 1010, ¿sí?, en binario sin signo, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? 10 más 8, nosotros sabemos que matemáticamente 10 más 8 es 18, ¿no? Sin embargo, el resultado me da, en binario, ¿sí?, me da 0010. ¿Ok? Ahora, 0010 es 2. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el flag de carry me advirtió de este problema y me dijo, mira que depende del sistema que esté trabajando, es probable, ¿sí?, que el resultado no sea interpretable correctamente. ¿Sí? Que es justamente este caso. Yo estoy sumando 1000 más 1010, o sea, 8 más 10,
me tendría que dar 18 y en realidad me da 2. ¿Sí? El carry me está ahí para avisarme de eso si estoy trabajando binario sin signo. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa en la resta? ¿Sí? En la resta, este es otro ejemplo. ¿Sí? En donde yo estoy, por ejemplo, restando 0, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Menos 1, 0, 0, 0. Y esto, ¿sí? Esto me va a dar 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Y luego, ¿sí? Luego de tener estos 3 bits, en este caso yo tengo que hacer 0 menos 1, no puedo, le tengo que pedir al compañero, el compañero no tiene. ¿A quién le pido? Le pido el carry. Que en este caso el carry tiene la semántica llamada de borrow, ¿sí? Que es pedir prestado en inglés, ¿sí? Ahí está. Entonces esto va a quedar 1, 0 menos 1, 1. Nuevamente el carry me está diciendo acá hay algo raro. Acá hay algo que no funciona bien. Entonces, si interpreto esto en binario sin signo, tengo 0, ¿sí? Y tengo menos 0, ¿sí? Y me está dando como resultado... perdón, en binario sin signo dije, ¿no? Esto es 8. 8. Y me está dando como resultado 8. ¿Sí? O sea, 0 menos 8, 8. Lo cual está mal. ¿Por qué? Bueno, justamente porque yo sé que si estoy restando a 0 a menos 8, me tendría que dar menos 8. Pero ¿cuál es la incapacidad en este caso? La incapacidad es que binario sin signo no puede representar negativos. ¿Sí? La incapacidad en este caso es que, dado 4 bits, no me alcanzan los bits para representar el resultado. ¿Sí? Pero fíjense qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un bit más. Si yo hubiera tenido un bit más, hubiera hecho 8 más 10. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué tengo? Justamente tengo 1, 2, 4, 8, 16 más 2, 18. Y ahí tenemos bien correctamente el resultado. ¿Sí? Bien, entonces el flag de carry me está justamente indicando eso. ¿Sí? Y por último, el flag de overflow es un desbordamiento, ¿sí? Que representa una condición fuera de rango en sistemas con signo, en particular o especialmente en complemento 2. ¿Sí? ¿Cuándo se prende el overflow? A ver, el de carry es muy sencillo. ¿Cuándo se prende carry en suma o restas? Cuando se me cae un bit, ¿sí? En la parte más significativa, cuando tengo que poner 1, 0 y no me alcanza, o en estos casos donde tengo que pedirle al compañero, no tengo compañero, le tengo que pedir al carry. ¿Sí? Bien. En casos de overflow, ¿sí? El overflow se va a encender, ¿sí? Cuando estamos en una situación, primero que esto está orientado a sistemas con signo. Entonces, en una situación donde tenemos, por ejemplo en este caso, ¿sí? Son dos operandos que tienen el bit más significativo en 1. Lo que significa es que son números negativos, ¿sí? En complemento 2. Entonces, si sumo dos negativos, el resultado tendría que ser un negativo. Sin embargo, acá me da positivo, lo cual es erróneo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a encender el flag de overflow. ¿Sí? Si sumamos dos positivos y el resultado da negativo, lo cual no puede ser, tenemos overflow. Si sumamos dos negativos y el resultado da positivo, tenemos overflow. En la suma son esos dos casos de overflow. Si no caen esos casos, no tenemos overflow. Y en la resta, si a un positivo le resta un negativo, ¿sí? Si a un número positivo le resta un negativo, me tiene que dar un positivo más grande, ¿sí? Porque tengo un número, le resto un negativo, estoy sumando uno más grande. Tengo que obtener un número mayor. Sin embargo, si me da un negativo, eso es un caso de overflow. Y en la resta, si a un negativo le resto un positivo y me da como resultado un positivo, ese es el otro caso de overflow. Vamos a ver este ejemplo de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo 1, 0, 0, 0 más 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Primero y antes que nada, hago la interpretación bit a bit. ¿Sí? Hago el cálculo bit a bit. ¿Sí? Entonces hago 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0,
0. 0 más, perdón, 1 más 1 es 0 y se cae el carry 1. Y además, el overflow en 1. ¿Sí? Entonces, estoy sumando, ¿sí?, dos negativos y me da como resultado un positivo. Vamos a interpretar esto en complemento a 2. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo, bueno, acá tengo que hacer invertir, ¿sí? O sea, sé que es negativo porque empieza con un 1. ¿Sí? Lo invierto y le resto 1, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de eso, no? Entonces voy a tener el menos 8. ¿Sí? Por este lado tengo, ¿qué valor? Invierto, ¿sí? 1, 0, 1, 0 en complemento 2. Lo que tengo que hacer es invertirlo, ¿sí? Y esto que es leerlo en binario sin signo, 4, 5, menos, esto es 5, ¿sí? En realidad el complemento 1 es menos 5, con lo cual en complemento 2 va a ser menos 6. ¿Sí? Bien, y ahora como resultado, ¿qué me está dando? Voy a interpretar los bits que me dio como resultado. Como resultado me dio 2. ¿Sí? Bueno, tenemos un problema. ¿Sí? Si estaba sumando los negativos, me tendría que dar un negativo más grande y sin embargo, un negativo más alejado del 0. Y sin embargo me dio 2. ¿Sí? ¿Quién me está dando la pauta de que está mal el resultado? Overflow. Y en binario sin signo nos va a dar bien o nos va a dar mal. Esto nos está dando la pauta que vamos a tener también un problema en binario sin signo. Entonces, interpretamos el binario sin signo, ¿sí? Y en este caso, tenemos que este número es 8. Y en este caso tenemos que este número es 10. Y en este caso el resultado es 2. ¿Sí? Y lógicamente también está mal. ¿Sí? 8 más 10 me tendría que dar 18. Entonces, cuando se enciende el flag de carry y estamos trabajando binario sin signo, tenemos un problema. Cuando se enciende el flag de overflow y estamos trabajando con complemento 2, tenemos un problema. ¿Sí? Tanto carry para binario sin signo como overflow para complemento 2 implican errores, ¿sí?, en la incapacidad, ¿sí?, de representar el resultado. ¿Sí? No puedo representar el resultado con el número de bits que se está utilizando. Se requieren más bits para representar el resultado. ¿Sí? Y acá a continuación tienen algunos ejemplos. Vamos a ver, no vamos a ver todos, vamos a ver algunos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tengo 0100 más 0010. Aquí están los flags que se encienden. Primero hacemos el cálculo. Esto siempre es igual. ¿Sí? Tenemos la operación, por ejemplo, en este caso una suma de dos operandos. Calculo el resultado, seteo los flags y luego interpreto para ver si está bien o no. ¿Ok? En complemento 2, en binario sin signo, en el sistema que sea. Pero primero hago el cálculo y seteo los flags y recién después interpreto el resultado. Bueno, entonces 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0. ¿Se cayó algún bit? No. El flag de carry no se encendió. Estoy sumando dos positivos. ¿Me dio un negativo? No. El flag de overflow no se enciende. ¿El flag de negativo se enciende? No, porque el bit más significativo no es 1. ¿El flag de 0 se enciende? No, porque hay bits que no son 0. Ahora interpreto en complemento 2. ¿Esto qué es? 4 y esto es 2. ¿Sí? Y el resultado que lo interpreto, que esto que es 6. Bien, 4 más 2 efectivamente es 6. Entonces está bien. Y en binario sin signo va a ser lo mismo que en complemento 2 porque todos los valores son positivos. Aquí no tenemos problema. Vamos a ver este caso, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos 1 más 1, 0. 0 más 1. Perdón, 1 más 1, 0 me llevo 1. 1 más 0 más 1. 0 me llevo 1. 1 más 1 más 1, 1 me llevo 1. 1 más 0 más 0, 1. ¿Se cayó algún bit? No. Es por eso que el flag de carry no se encendió. Y eso me va a dar la pauta de que en binario sin signo va a estar bien. Pero estoy sumando dos positivos, si estoy trabajando en complemento 2, y me está dando como resultado negativo. Eso no puede ser nunca. Si sumo positivo, me tiene que dar como resultado otro positivo. ¿Sí? Y en este caso no es así. Y es por eso que el flag de overflow se enciende.
¿Se enciende el flag de 0 o no? ¿Se enciende el flag de negativo? Sí. Bien, ahora interpretemos. Interpretemos en complemento a 2. 0, 1, 0, 1 es 5. 0, 1, 1, 1 es 7. 1, 1, 0, 0 es menos 4. Lógicamente, 5 más 7 no da menos 4. Y es por eso que el flag se encendió para decirnos el resultado. Si estás trabajando en complemento 2, no va a ser correcto. Ahora, el flag de carry no se encendió, entonces en binero sin signo la cosa debe andar bien. Tenemos 5 más 7 y esto es 8 más 4, ¿sí? Que es 12. Y efectivamente 5 más 7 es 12. ¿Sí? 8 más 4 me refiero a el dígito en la posición del 8 más el dígito en la posición del 4. ¿Sí? 8 más 4, 12. O sea, 1, 1, 0, 0 es 12 en binero sin signo. Y efectivamente 5 más 7 da 12. Y está bien, porque es correcto, porque el flag de carry no se encendió. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un caso donde parece que tenemos... este es un caso donde no hay overflow, fíjense. Y es uno de los casos donde... ¿Cuándo no hay overflow? No hay overflow cuando no caen los casos que dije recién. Si sumo dos positivos y me da un negativo. Si sumo dos negativos y me da un positivo. En este caso estoy sumando un positivo con un negativo con un positivo. No importa, ya está, listo. O sea, no es overflow. ¿Sí? Ahora, hay carry y vamos a ver. 1 más 1, 0, me llevo 1 para acá. 1 más 1, 0, me llevo 1 para acá. 1 más, me llevo para acá. 1 más 1, 1 más 1, 0 y se cae 1. ¿Sí? Como se cae 1, el carry se enciende. No se enciende overflow. El flag de 0 se enciende, porque son todos 0. Y el flag de negativo no se enciende. Bien. Interpretemos. Interpretemos en complemento 2. 1, 1, 0, 1 en complemento 2 es menos 3. 0, 0, 1, 1 en complemento 2 es 3. 0, 0, 0, 0 en complemento 2 es 0. Menos 3 más 3 es 0. Está bien. Interpretemos en binero sin signo. 1, 1, 0, 1 en binero sin signo es 13. 0, 0, 1, 1 en binero sin signo es 3. 0, 0, 0, 0 en binero sin signo es 0. 13 más 3 no es 0. Y es por eso que el flag de carry se encendió. ¿Sí? Bien, así tienen varios ejemplos para probar. ¿Sí? Verifíquenlos todos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tanto el de overflow como el de carry se encendieron. ¿Sí? Entonces en los dos vamos a tener problemas. ¿Sí? Y hay también un ejemplito con las restas. Bien, entonces, recordar, las operaciones sobre bits son siempre las mismas sin importar el sistema de representación utilizado. ¿Qué significa esto? Que 1 más 1 es 1, 0. ¿Sí? No importa el sistema que sea. La CPU recibe los operandos, ¿sí? Realiza la operación correspondiente, ¿sí? Devuelve un resultado y setea los flags. ¿Sí? Sin importar el sistema de representación utilizado. ¿Sí? La CPU ni siquiera lo sabe eso. ¿Sí? Recibe los bits, los procesa, devuelve un resultado y setea los flags. El análisis de uno u otro flag será de utilidad dependiendo del tipo de sistema en el que estén representados los valores. Y eso depende de nosotros, depende de cómo nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, no es de utilidad analizar los flags de overflow o negativo si estamos representando números en binario sin signo. ¿Sí? Bien, para que vean algunos casos, ¿sí? Donde quizás la programación no fue del todo adecuada, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de algunos errores de desbordamiento, ¿sí? O de acarreo. Para situaciones donde no se tuvo en cuenta justamente los flags, ¿sí? O donde nos pasamos de la capacidad de representación y no hicimos nada para resolverlo. Este caso, por ejemplo, al llegar al nivel 255 del Pac-Man, ¿sí? Se presenta algo bastante desagradable en la pantalla. ¿Sí? Esto se llama Kill Screen. Acá les dejo un enlace por si quieren investigar un poquito. Pero lo interesante es que acá tenemos, esto es assembler, pero no nos vamos a interiorizar demasiado. Pero tenemos un incremento, ¿sí? De A, un acumulador, que está a 255 y quiere pasar a 256. Lo cual no puede ser, ¿sí? Si tengo un byte,
eso va a volver a cero. ¿Sí? Lo cual esto hace digamos, es como que se reinicia y vuelve a cero. ¿Sí? Ahora bien, el tema está en que eso, ¿sí?, hace que ciertas funciones se basan en ese valor para hacer el dibujo en la pantalla, ¿sí?, de la frutita de los niveles y otras cosas. Bueno, a partir de ese problema es que se desborda el render, ¿sí?, el dibujo en la pantalla del nivel 255, y bueno, ya prácticamente no es jugable el juego. Justamente porque, bueno, porque si yo quiero justamente pasar al siguiente nivel, ya no puedo representar con un byte la representación del número de nivel. ¿Sí? Bien. Otro caso, ¿sí? Hay un juego llamado Civilization, ¿sí? Tiene varios años, pero bueno, justamente Gandhi en ese juego era ultra violento, ¿sí? Siempre, bueno, Gandhi fue un pacifista, ¿sí? Pero en particular, en el juego Civilization siempre era ultra violento y quería tirar bombas atómicas todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Justamente los líderes de cada una de las civilizaciones, ¿sí?, tenían un nivel de agresión. ¿Sí? Gandhi, como era pacifista, se le asignó el menor valor posible, ¿sí? 1. ¿Sí? O sea, el valor de agresión que tenía Gandhi era de 1. Pero si un jugador, ¿sí?, adoptaba la democracia como forma de gobierno, el nivel de agresión de todos los líderes se reducía en 2 unidades. Ahora, si yo reduzco en 2 unidades, ¿sí?, algo representado justamente en binarios sin signo, ¿qué pasa? Bueno, pasa una especie de underflow no contemplado y el nivel de agresión va de 1 a 0 y no va a menos 1, sino que va a 255. ¿Sí? Entonces, claro, el nivel de agresión de Gandhi, que era un pacifista, era 255, el más posible. ¿Sí? Entonces por eso siempre andaba tirando bombas atómicas, amenazando con matar al resto de las civilizaciones. ¿Sí? Otro error que no se tenía, que justamente de programación, no tenido en cuenta justamente por estos temas de representación de números enteros. ¿Sí? Bueno, otro caso más, quizá un poquito más reciente, ¿sí? Hay un tema musical, ¿sí?, de PSI, que lo habrán escuchado quizás cuando eran un poquito más chicos. Y el problema era que YouTube almacenaba el número de reproducciones, ¿sí?, cuántas personas vieron un video, ¿sí?, en un contador de 32 bits. ¿Sí? O sea, el contador ese tenía 32 bits de capacidad para almacenar el número. ¿Sí? 2 a la 32, ¿sí?, da algo así como 4.200 millones de valores. Pero las representaciones en estos casos siempre son un rango que almacena positivos y negativos. Entonces, fíjense, justamente el rango es asimétrico, ¿no? Porque debe estar expresado en complemento 2, muy probablemente. ¿Sí? De menos 2.000 millones 147 bla 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 hasta 2.000 millones 147 bla bla bla. Pero digamos, esto llega hasta 648 negativo y esto llega hasta 647. Es un sistema de representación asimétrico. Bueno, entonces, en definitiva, ¿sí?, los números negativos no son contemplados en estos casos, ¿sí?, y solo se tienen en cuenta los valores positivos, ¿sí?, porque nadie quiere ser el visitante número menos 200 o menos 3.000 o menos 400.000. Entonces las reproducciones empiezan 0, 1, 2, 3, 4 y este video fue el primero en llegar en los 2.000 millones de reproducciones, ¿sí? Cuando se llegó a 2.000 millones 2.147 millones 483.673 más 1, el contador desbordó, ¿sí?, y volvió no a 0, sino a menos 2.000 millones 2.147 millones 648. O sea, alguien que llegó ahí vio en YouTube que decía número de reproducciones menos 2.147 millones 400 y pico. ¿Sí? Nuevamente, un caso en donde la capacidad de representación no fue suficiente. ¿Sí? Y es como es una especie de contador de los kilómetros de un auto, ¿no? Cuando llega a 999.999, desborda y vuelve a cero. Algo parecido. ¿Cómo se resolvió? Acá es sencillo. ¿Sí? Simplemente convirtieron el tipo de dato que almacenaba justamente la cantidad de visitas, ¿sí?, a 64 bits. ¿Vamos a tener un nuevo desborde? Sí, pero ahora con 64 bits es cuando tengamos 9 trillones de visitas. Hay tiempo para eso, ¿eh? No se preocupen que
vamos a poder ver videos por mucho tiempo, ¿sí? O mejor dicho, cada video va a poder ser reproducido muchísimas veces. ¿Sí? Bien, ahí les dejé también un enlace para que vean un poquito del tema. Bien. Entonces, aquí llegamos con lo que son operaciones aritméticas y lo que puede pasar justamente al ser cálculos. En muchos casos puedo representar los operandos, pero no el resultado. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de punto fijo y para otro video vemos lo de punto flotante. Entonces, en los sistemas de punto fijo que vemos nosotros normalmente, tenemos una coma, digamos decimal, que nos permite separar la parte entera de la parte fraccionaria. ¿Sí? 0,23, 5,12, ¿sí? 9,11. ¿Sí? Y bueno, en estos casos en particulares tenemos un dígito para la parte entera y dos para la parte fraccionaria. ¿Sí? En binario es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, si tenemos 4 bits, podemos decir tengo 2 bits para la parte entera, 2 bits para la parte fraccionaria. Podría decir tengo 1 bit para la parte entera y 3 para la fraccionaria. Podría decir tengo 3 para la parte entera y 1 para la fraccionaria. O todos para la parte fraccionaria, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Esa coma que nosotros dibujamos en un papel, aquí no la podemos representar, ¿sí? Tenemos que predefinirla de alguna manera, ¿sí? Se tiene que suponer que está en algún lugar determinado, ¿ok? Entonces aquí se abordan dos conceptos relacionados. Uno es rango, que ya lo hemos estado charlando, el número más chico que puedo representar y el número más grande que puedo representar dentro de la recta de representables para un sistema dado. Y la resolución, ¿sí? Que es el salto menor que puedo pegar entre un número y el siguiente o el anterior inmediato, ¿sí? O sea, cuán fina es esa resolución, digamos, ese sistema de representación, ¿sí? Cuántos, digamos, cuál es la distancia más pequeña entre un número y el siguiente o el anterior, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, para el ejemplo anterior, en sistema decimal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que el rango con un dígito decimal para la parte entera y dos dígitos para la parte de fraccionaria, ¿sí? Tenemos un rango que va de 0,00 hasta 9,99, ¿sí? Este es el rango. Y la resolución, el salto más pequeño que puedo pegar es desde 0,01 en 0,01, ¿sí? 232 menos 231, por ejemplo. 9,99 menos 9,98, ¿sí? 8,57 menos 8,56. Los saltos, la diferencia siempre es 0,01. Esa es la resolución. Si desplazamos la coma 2 lugares a la derecha, ¿sí? Si esta coma que estaba acá, ahora la paso aquí, al final, el rango ahora pasa de 0 a 999, porque no tengo parte decimal, fraccionaria. Y la resolución, que antes era 0,01, ahora pasa a ser 1. ¿Sí? 3 menos 2 es 1, 999 menos 998 es 1, ¿sí? 545 menos 544 es 1. Entonces tenemos un compromiso entre rango y resolución, ¿sí? Depende de donde tenga la coma, voy a estar ganando rango y perdiendo resolución, o ganando resolución y perdiendo rango, ¿sí? En cualquiera de los casos, ¿sí? Tenemos, digamos, de este sistema o de este sistema, tenemos justamente, digamos, 10 a la 3 números distintos, ¿sí? Tenemos la cantidad de combinaciones es siempre la misma, ¿sí? Pero cambia la semántica de los números en función de dónde ponga la coma. Pero las combinaciones son exactamente las mismas. La cantidad de combinaciones son siempre las mismas. Esto lo podemos ver exactamente igual en punto fijo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema acotado, ¿sí? En binario sin signo, acotado a 4 bits, ¿sí? 0000, 0001, 0010, 0011 y así. Hasta 1111 que es 15. ¿Sí? Entonces, tengo 4 bits para la parte entera y tengo 0 bits para la parte fraccionaria. ¿Sí? No tengo ningún bit para la parte fraccionaria. ¿Qué rango tengo? Y bueno, voy desde 0 hasta 15. ¿Y con qué resolución? De 1 en 1, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y así. ¿Sí? Salto más pequeño que puedo pegar es de 1 en 1. Esa es la resolución. Ahora agrego una coma, ¿sí?
ahora tengo 3 bits para la parte entera y 1 para la parte fraccionaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rango ahora? Oye, el rango se acortó a la mitad. Antes iba de 0 a 15, ahora voy de 0 a 7,5. ¿Pero qué gané? Gané resolución. Ahora tengo el doble de la resolución. ¿Sí? El doble me refiero a el doble de fino, ¿no? De una granularidad más fina. ¿Sí? O sea, la resolución puedo dar saltos, ¿sí? Más chiquitos. A eso me refiero. Antes la resolución iba de 1 en 1 y ahora voy de 0,5 en 0,5. Puedo correrla como un lugar más. Y ahora tengo 2 bits para la parte entera y 2 bits para la parte fraccionaria. Y el rango nuevamente se achica a la mitad. 15 antes, después 7,5, ahora 3,75. Pero la resolución ahora es nuevamente más fina, si ahora es 0,25. Antes era 1, después fue 0,5, ahora 0,25. Los saltos son más pequeños. Corro un lugar más, ¿sí? Ahora el rango va de 0 a 1,875 y la resolución es de 0,125. ¿Sí? Cada vez más fina. Hasta que tengo todos los bits para la parte fraccionaria y ninguno para la parte entera. ¿Sí? El rango ahora va a pivotar siempre entre 0 y 9375 en este caso, pero a lo que me refiero es que va a pivotar entre 0 y casi 1. ¿Sí? Nunca va a llegar a ser 1, por más que tenga 1.000.000 de unos, ¿sí? O sea, si tengo, en vez de 4 bits, tengo 1.000.000 de unos, de bits, todos en 1, no voy a llegar al 1, voy a llegar a 0,9999999. ¿Sí? Y la resolución nuevamente vuelve a ser más fina que en el caso anterior. Siempre la mitad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, pasamos desde resolución 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿Sí? Y el rango pasamos de 15, 7,5, 3,75, 1,875, 0,9375. ¿Sí? Digamos, cuanto más corro a la izquierda, gano en resolución, pero pierdo en rango. ¿Sí? Y si voy para otro lado, digamos, gano en rango, pero pierdo en resolución. ¿Sí? ¿Qué me va a servir? Y bueno, depende de lo que tenga que hacer. ¿Sí? Depende de lo que tenga que almacenar. ¿Sí? Por un ejemplo, si estoy desarrollando un juego y tengo que almacenar, no sé, las vidas, ¿sí? No me interesa tener fracciones, ¿sí? Pero para algunas cosas es necesario tener fracciones. Entonces ahí, bueno, tendré que dedicar ciertos dígitos para la parte fraccionaria. ¿Ok? Entonces, fíjense, si, justamente lo que estamos hablando recién, la cantidad de unos, ¿no? Si todos los bits se encuentran asignados a la parte fraccionaria, el sistema nunca llegará a representar el número 1 decimal, incluso con una gran cantidad de bits, ¿sí? Inclusive, fíjense acá, con 11 bits, todos en 1, con la coma a la izquierda, ¿sí? El número que voy a estar representando es 0,9995117119, ¿sí? Entonces, lo interesante de este tipo de expresiones es que tengo digamos, un número que va a estar pivotando, ¿sí? Entre 0 y casi 1. ¿Sí? Eso es la idea, ¿sí? Si yo agrego un 1 más aquí, voy a estar sumando la mitad de la magnitud de este. ¿Sí? Acuerden que cada posición en el sistema binario es el doble, ¿sí? Del anterior, ¿sí? O la mitad del siguiente. Depende de cómo lo quieran ver. Bien, entonces, hay un tema aquí. ¿Sí? Tenemos una limitación en cuanto a representación. ¿Sí? No podemos representar cualquier número. ¿Sí? Al convertir un número decimal, ¿sí? Tenemos un tema, ¿no? Si yo no tengo restricción en la cantidad de bits a usar, que sería algo mágico, ¿sí? Yo quiero expresar un valor, ¿sí? Por ejemplo, el 3,0078125. Bueno, acá no tengo el límite de restricción de bits a usar y bueno, tengo el 3 por acá, ¿sí? Esto es el 3. Y este bit de acá representa justamente el 0,0078125. Pero en la computación estamos en un mundo acotado en lo que refiere a la cantidad de bits que podemos usar para representar valores, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, bueno, quiero expresar el 3,125, por ejemplo, ¿sí? Este lo puedo expresar, no hay problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto justamente es 3 y esto de acá justamente es 125. Pero hay datos,
hay ciertos números que no caen perfectamente, ¿sí? En uno de, si yo quiero representar el 3,2, no lo voy a poder representar acá. No hay ninguna combinación de unos y ceros acotado esta cantidad de bits para escribir el 3,2, ¿sí? En una computadora la capacidad de representación de un número está dada por el tipo de dato que es utilizado para representar dicho número, ¿sí? Entonces vamos a tener un error, una distancia, ¿ok? Digamos, no en todos los casos voy a poder escribir el número exacto, ¿sí? Eso me va a pasar, ¿ok? El tema es que ese error no sea tan grave, no incida demasiado, ¿sí? Entonces aquí nacen dos conceptos, ¿sí? Uno llamado error absoluto y otro llamado error relativo, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta, en ciertos casos no es posible representar un número exacto porque no tengo la cantidad de bits suficiente para representar el número exacto, ¿sí? Debiendo representar el valor más cercano posible. Entonces, el error absoluto es la diferencia entre el valor representado y el valor que se desea representar, ¿sí? El error absoluto máximo será siempre menor o igual a la mitad de la resolución del sistema, ¿sí? Si relacionamos error absoluto con resolución, vamos a ver que justamente el salto que yo puedo pegar entre uno y otro, bueno, en la mitad es como mucho donde puede estar el error máximo, ¿sí? Quizá me puedo acercar más, pero como mucho va a estar ahí. En el peor de los casos, el número a representar se encuentra justo en la mitad de dos números representables consecutivos dentro del sistema utilizado. Eso es el error absoluto, la distancia entre el que yo quiero representar y el que pude representar. Ahora bien, hay otro concepto que es error relativo, ¿sí? Que es el error absoluto dividido el número a representar, ¿sí? O sea, el error absoluto es la distancia entre el que yo quería representar y el que puedo representar, dividido el número que yo necesitaba representar. Y eso es un coeficiente, es una división, ¿sí? Y es un número que denota cuánto incide, ¿sí?, el error sobre el número representado, ¿sí? O sea, cuánta incidencia tiene el error en el número que yo quería representar, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso, representar el 3,2, que es un valor un poco complicado para las computadoras, ¿sí? Con distintas restricciones del número de bits, ¿sí? Si tengo 3 bits para la parte fraccionaria, ¿sí?, yo puedo representar el 3,125, ¿sí? Esto es el 3,125, un medio, un cuarto, un octavo, ¿sí? O 0 por 2 a la menos 1, 0 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 3, ¿sí? 1 por 2 a la menos 3 es justamente 0,125. El error es 3,2 menos 3,125, que es el que pude representar. Este es el que quería representar, este es el que pude representar. Y el error es 0,075. ¿Sí? Con 4 bits, ¿qué voy a poder representar? 3,1875. Bueno, me acerqué un poquito, ¿sí? El error es menor, es 0,0125. ¿Sí? Con 5 bits, ¿qué puedo representar? Bueno, quizás me pase un poquito, 3,218. ¿Sí? Con 6 bits y con 6 bits logro el 3,23125. Y el error absoluto, ¿sí?, es de apenas 0,003, ¿sí? 125. No está nada mal. Sí, acá hay una gráfica para que vean las distancias del que quería representar y lo que puedo representar en función del número de bits, ¿sí? Cuanto más bits, es muy probable que pueda mejorar mi capacidad, ¿sí?, para acercarme al número. El error absoluto más pequeño es 0,03125, ¿sí? Entonces 3,203125 es la representación más cercana a 3,2 dentro del ejemplo. Bien, ahora, ¿cuánto me incide ese error? ¿Sí? ¿Cuánto estoy distorsionando el valor que yo quería representar? Y ahí nace el concepto de error relativo, ¿sí?, que es el error absoluto dividido el número a representar. Entonces, si por ejemplo, si yo tengo el 1,5, que quiero representarlo, pero solo puedo representar el 1, ¿sí?, el valor 1, voy a tener un error absoluto, ¿sí?, de 1 menos 1,5, 0,5. ¿Sí? La distancia entre el que quería representar y el que puedo representar. Ahora bien, el error absoluto es justamente, el error relativo es el error absoluto dividido
el número a representar. O sea que esto es 0,5 dividido 1,5, 0,333. O sea que el error, ¿sí? El error absoluto representa un 33% con respecto al valor que yo deseaba representar, ¿sí? O sea, me estoy yendo muchísimo, perdón, el error relativo, me estoy yendo muchísimo con respecto al número que quería representar. Yo quería representar el 1,5 y en realidad estoy representando el 1, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero representar el 1.000.000,5, pero solo puedo representar el 1.000.000, ¿sí? Tengo el error absoluto es 1.000.000 menos 1.000.000,5, ¿sí? 0,5. ¿Sí? Fíjense que en ambos casos el error absoluto es el mismo. Tengo un número pequeño, cuyo error absoluto es 0,5, y tengo un número grande, cuyo error absoluto también es 0,5. Pero el error relativo en este caso es ínfimo, ¿sí? Antes era 0,333 y ahora es 0,00000005. El error representa un 0,000005% con respecto al valor que deseaba representar. La incidencia de ese error es prácticamente despreciable en este caso, ¿sí? No así en este caso, ¿sí? La incidencia en este caso es muy grande, ¿sí? Pero en este caso es despreciable. Y eso es lo importante del error, el error relativo, ¿sí? Nos sirve para cuantificar cuánto me está distorsionando el valor que yo quería representar, el error absoluto, ¿sí? Cuánto me está distorsionando ese error sobre el valor que yo quería representar. Para ambos casos, el error absoluto es el mismo. Sin embargo, el error relativo es considerable en el primero, despreciable en el segundo, para la mayoría de los dominios tradicionales de la computación general. No en todos los casos. Quizás en algunos casos este error es grave. ¿Sí? Ni que hablar de este. Pero en la mayoría de los digamos, una hoja de cálculo, por decir una cosa, ¿no? Es despreciable totalmente, ¿sí? Inclusive si hablamos de dinero, prácticamente es despreciable. Entonces, son dos conceptos que la computación, con sus limitaciones, sus acotaciones en cuanto a la cantidad de bits disponibles que tenemos para representar información, nos podemos apoyar en estos conceptos para decir, bueno, esto lo podemos despreciar. O podemos redondear o truncar y aproximar a un número más cercano, ¿sí? Bien, chicos, llegamos hasta aquí. En el próximo video vamos punto flotante.